Hola, hoy hablaremos sobre grupos indígenas caribes. ¿Sabías que los caribes eran el grupo indígena más temido de toda Venezuela? Porque eran grandes navegantes y guerreros. Hoy hablaremos un poco más sobre ello. En cuanto a la economía del grupo caribe, estos abarcaron vastos territorios de América, incluyendo lo que se denomina hoy como Venezuela. Su principal economía era una economía tradicional, basada en recursos naturales sostenibles, como lo son la agricultura. En este caso, en la agricultura utilizaban métodos de quema, roza y quema, que consistía en la preparación de la tierra y la quema de la vegetación para así poder proceder a cultivar. Ellos más que todo cultivaban yuca, que lo usaban para el casabe y el pan, maíz, que lo utilizaban para bebidas y alimentos, y otros alimentos secundarios como lo eran la batata, los granos y los ajíes. Como parte de su economía tradicional también usaron la pesca y la caza. En la pesca pescaban en mares, ríos y lagunas usando redes y anzuelos. Y en la caza lo hacían, pescaban venados y aves y usaban flechas y lanzas. También usaron como parte de su economía tradicional lo que era la recolección de frutas, miel y algunos otros productos del bosque, y también utilizaron el comercio y el trueque. En este caso, ellos, como eran conocidos por ser grandes navegantes y comerciantes, ellos intercambiaban lo que eran sal, cerámicas, productos realizados por ellos mismos, alimentos y algunos objetos de gran valor que lo eran en esa época, como la pluma y las piedras preciosas. En el momento de la colonización, los caribes se vieron afectados por la llegada de los españoles, ya que estos llegaron invadiendo. Es así como los caribes fueron despojados de sus tierras y los españoles utilizaron sus tierras para plantaciones y explotaciones mineras. También fueron sometidos a trabajos forzosos como lo eran la esclavitud y el sistema de encomiendas para españoles. También en este momento, en el proceso de la colonización, se dio lo que fue la resistencia y la migración. Muchos caribes no pudieron soportar la colonización de los españoles y tuvieron que emigrar hacia sitios menos accesibles. Para la época de la Primera República y post-Bolívar, los caribes también fueron duramente golpeados, ya que fueron despojados de todo lo que pertenecía a ellos. Para ese entonces, fueron despojados de sus tierras, pues sus tierras fueron dadas a los terratenientes como premio por la lucha militar. Estas tierras, que eran de los indígenas y ahora pasan a ser en manos de los terratenientes, en estas se construyeron grandes haciendas en las cuales se producía y se exportaba cacao y café. Así, en estas haciendas pusieron a los indígenas caribes como esclavos y partes de la servidumbre. A raíz de todo esto, se produce lo que sería una interacción entre mulatos, blancos criollos, indígenas y negros esclavos, y se produce lo que sería la unión entre estos y sale lo que sería la identidad venezolana y lo que pasamos a ser hoy. En cuanto al legado del grupo indígena, su legado se ha perdido en el tiempo, pero debido a la colonización, pero aún se conservan parte de ellos, como lo son la yuca, el maíz, que todavía son usados en la gastronomía venezolana. Y en cuanto a la pesca tradicional y a la agricultura de subsistencia, todavía son usados por parte de indígenas actualmente. Siguiendo con el ámbito político del grupo étnico Los Caribes, se establecían en pequeñas comunidades establecidas en clanes familiares, bajo el mando de un líder o un cacique mejor conocido. Estos indígenas tenían una organización muy descentralizada, muy semejantes a otros grupos caribehablantes. Carecían de oficios especializados, con excepción de los especialistas en ritos, aunque existía una división sexual del trabajo. La cultura caribe a temprana edad era patriarcal. Las mujeres llevaban a cabo los deberes domésticos de la crianza de los niños, su procesamiento y la producción.
La organización política era generalmente tribal o de clanes. Una vez consolidada la conquista de esta región, con la fundación de Santiago de León de Caracas el 25 de julio de 1567, la población indígena no permaneció al margen de la sociedad cultural implantada. Muchos se desplazaron hacia ciertos puntos estratégicos del territorio con la conquista de esta región. En el ámbito religioso, la creencia de los caribes están relacionadas con el mar, ya que al pasar tanto tiempo desarrollaron fuertes creencias relacionadas con este elemento, tanto así que realizaban distintos cultos, ceremonias y hasta participaciones espirituales con el agua salada del mar. Por otro lado, muchas veces en sus rituales ofrecían sacrificios humanos. También adoraban a sus ancestros e inclusive recurrían a algún tipo de magia por el cual se comunicaban con los espíritus. Tenemos que los caribes habrían sido politeístas, lo que significa que tienen la creencia en varios dioses. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a colonizar distintas áreas del Caribe, en su momento quisieron convertir a los indígenas al catolicismo. La función principal que tenían los chamanes llamados buyeis, era la de tratar y curar a los enfermos con algunas hierbas y hechizos llamados piay. Los sacerdotes buyeis eran muy importantes y se sometieron a entrenamientos especiales, al igual que los guerreros. Como acotación importante, tenemos que cuando los indígenas, los caribes, hacían los sacrificios y las ceremonias, tenían la costumbre de fumar tabaco. Como ya veníamos hablando de los caribes en la región centro-occidental de Venezuela, tanto en lo económico, político y religioso, ahora toca el punto de la educación. Pero a menudo la educación fue vista como una herramienta para civilizar a los pueblos originarios, a lo que resultó en la imposición de la cultura mestiza. El gobierno venezolano de esta época no tenía una política educativa dirigida especialmente a los pueblos indígenas. En general, los esfuerzos educativos se centraban en la educación formal en las ciudades, dejando a los pueblos indígenas en zonas rurales o marginales sin acceso a estos beneficios. Las escuelas en las eras rurales eran escasas y muchas veces solo estaban disponibles para los hijos de familiares mestizas o de clases sociales más altas. Durante los años 1830 a 1900, los caribes, al igual que las otras etnias, intentaron preservar su lengua, costumbre y sistema de organización social, a pesar de la influencia de los colonizadores y el gobierno nacional. En algunos casos, esto resultó el rechazo de las escuelas que representaban una amenaza para la identidad cultural. Las comunidades indígenas caribe seguían transmitiendo el conocimiento de manera oral, mediante relatos, mitos y prácticas cotidianas. Este tipo de educación estaba centrado en habilidades de supervivencia. En esta época, el gobierno intentó regularizar la educación indígena, pero la mayoría de las iniciativas educativas no fueron adaptadas a la realidad de los pueblos indígenas. La educación formal estaba más centrada en la enseñanza de la religión católica, el idioma español y las normas de convivencia del sistema mestizo. Las misiones religiosas, como la de los budistas, jugaban un papel importante en la educación de los pueblos indígenas, pero a menudo trataban de civilizarlos mediante religión. Las misiones y los sacerdotes tuvieron una influencia significativa sobre la educación de los pueblos indígenas. La evangelización era vista como una forma de elevar a los pueblos indígenas al nivel de la civilización occidental.
Sin embargo, los caribes, como otras etnias, mantenían una relación ambigua con estas instituciones, ya que trataban de adaptarse a las nuevas reglas sin perder su identidad cultural. Para concluir, la educación de los caribes entre 1830 y 1900 fue principalmente informal y se centraba en la transmisión de conocimientos tradicionales dentro de sus comunidades. Y para finalizar, el grupo étnico caribe de Venezuela, aunque en aquel entonces no tuvo el poder de evolucionar en la parte tecnológica moderna de aquel entonces, ya que era muy limitado, tuvo la oportunidad de sobrevivir, de salir adelante, de poder acoplarse al medio que los rodea y fortalecerse gracias a lo que fueron sus conocimientos ancestrales como sus conocimientos al medio ambiente. Uno de ellos fue los sembradíos. Gracias a los sembradíos que utilizaron ellos para aquel entonces, dentro de los grandes cuerpos de tierra fértil cerca de las montañas donde ellos vivían, pudieron sembrar allí maíz, batata, yuca, entre otros. También utilizaron gran parte de los cuerpos de agua que cerca de allí se situaban, como los ríos y las grandes lagunas. También parte de su aprendizaje fue la creación de las canoas o supiros, que estaban tallados de manera espectacular por lo que es el ceiba o el samán. Dentro de estas canoas podían albergar hasta 20 personas, de las cuales podían haberse utilizado para lo que era la pesca, como también para la guerra. También fueron muy suspicaces y idearon grandes bahías donde ellos vivían allí, todo lo que era su hábitat, en bahías circulares. Estas bahías circulares podían derribar y podían ser muy fuertes a la hora de la parte de grandes embestidas de huracanes o simplemente de un clima muy severo. También tenían la oportunidad de utilizar parte del medio que ellos sembraban, de su medio ambiente, para poder construir y poder fortalecer lo que eran los techos, las paredes y también parte de sus amarres que lo utilizarían para la pesca. También les dejo saber que a la hora de la guerra o todo lo que era el problema estratégico para poder derrotar a su enemigo en este aspecto, en la colonización española de aquel entonces, fueron demasiado fuertes. Se conocieron por ser un grupo demasiado duro de poder vencer y por eso todo lo que fue la creación de sus flechas, de sus arcos, de sus lanzas, fueron parte de eso, de esa época. Tanto así que ellos utilizaban veneno en todas sus armas para poder derrotar al enemigo. Y parte de ese veneno fue gracias al sembradío que tuvieron ellos cerca de todo lo que era su siembra. Ese veneno llamado curere atacaba al enemigo para hasta poder destrozarlo y poder matarlo en aquel entonces. También les dejo saber que aunque este grupo, como ya hemos hablado, no era un grupo totalmente evolucionado en la parte tecnológica, fue de inspiración para los grupos indígenas que están hoy en día en Venezuela. Estos grupos indígenas todavía tienen este tipo de enseñanzas. Ellos son su legado, ellos son su fuerza.